Un gobierno, lo queremos decir con toda claridad, nosotros apoyamos el proceso de paz. Estamos dispuestos a apoyar el plebiscito. Oiga, pero un gobierno no puede ser luz de afuera y sombra de adentro. Entonces, afuera, entonces, en Naciones Unidas, en OEA, en todos los lugares, el gobierno tiene un reconocimiento por su voluntad política de paz. Pero bueno, la paz, entre otras cosas, no se firma. La paz se construye y se merece. Si colateralmente a eso le colocamos empleo para los jóvenes, para las mujeres, la protección de los niños, que no pase la vergüenza de lo de La Guajira, de la muerte de los niños, pero que también la vemos en las goteras de Bogotá también, o en las comunas de Medellín, o en el distrito de Agua Blanca, en el departamento del Valle, en la ciudad de Cali. Lo vemos en las zonas periféricas de Cartagena, de Barranquilla, de los diferentes lugares, en el departamento de Chocó, en el departamento de Nariño. La niñez muere por desnutrición o por enfermedades ocasionadas por el consumo de aguas contaminadas. Entonces, nosotros lo que le estamos diciendo es al gobierno, sea coherente, listo, va para adelante. Ojalá lleguemos a un acuerdo con los señores de las FARC, ojalá se abra una mesa con los señores del ELN, pero aquí en Colombia necesitamos empleo, necesitamos salud, necesitamos educación, necesitamos que todo el mundo tenga acceso a la riqueza, que no sean solamente los dueños de los bancos, los dueños de las grandes empresas, los dueños de los grandes almacenes de cadenas, sino que haya oportunidades para todas y para todos. La paz se hace con el enemigo, no podemos hacer la paz con el amigo, ¿verdad? Ajá. Pero cuando hablamos de concertación, cuando hablamos del proceso de paz, usted que viene trabajando en esta parte, vemos que, por ejemplo, y lo tocó ahorita, es que el gobierno está gastando curcos de dinero en La Habana, pero los niños aquí se están muriendo de hambre en La Guajira. Y no tenemos que hablar de La Guajira porque eso pasa en todos los lugares, rincones de Colombia. Se gastó 15 millones de pesos en dulcecitos y los niños no tienen para comprar una bolsa de leche. Cuando nosotros hablamos de la paz, y usted decía ahorita, bueno, la paz no se firma, la paz la conformamos todos, pero ¿cómo puede haber paz con tanta desigualdad social? ¿Y cuál es el mensaje que ustedes están transmitiendo? No solamente hablando de que sí vamos a firmar la paz con las FARC, que es el único que han sentado a la mesa a negociar. Tenemos el caso del ELN que sigue haciendo atentados terroristas y parece que de alguna forma se está callando todo lo que está pasando. Y no vayámonos únicamente a esos dos grupos que son reconocidos, sino los grupos que están al margen de la ley, que están constantemente matando gente en nuestras localidades. La pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno si después de la paz, en el tiempo del posconflicto, si ahorita mismo estamos mal, con el sueldo que nos están pagando, la miseria de mínimo que tenemos, y adicional a eso se suena que el gobierno le va a pagar 1.800.000 a los guerrilleros, pero nosotros seguimos ganando menos, entonces nos hubiese valido más ser guerrilleros a todos? Entonces, ¿cómo podemos hablar de paz si el gobierno no le está dando las bases fundamentales a la población civil para que también apoye el plebiscito y apoye todo este proceso? Bueno, precisamente cuando la compañera Miriam Luz habló de la ausencia de voluntad política, yo lo quiero colocar en tono menor, pero se necesita ser muy mezquino y estar totalmente desprovisto de lo que es la voluntad política por parte de gobiernos y empresarios, y más que empresarios, los representantes en los gremios, porque yo he hablado con muchos empresarios que no pagan el salario mínimo legal y que les dicen no pasa nada a una empresa que le aumenta a los trabajadores 1, 2 o 3 puntos por encima de la inflación. Porque es que la lógica en la economía es ¿para qué un país produce bienes y servicios si la gente no tiene capacidad de compra? El músculo de la economía en los países desarrollados radica en que la gente tiene capacidad de compra. Entonces los españoles van al Corte Inglés y no van a mirar, van a comprar. Los británicos van a las tiendas, pero van a comprar. Los alemanes, los italianos, los franceses, los suizos, los suecos, y van a comprar. Nosotros vamos a las tiendas a hacer ganas. Entonces, fijémonos cómo los centros comerciales se llenan de gente, pero la gente está o en los lugares donde están los helados en promoción, o en la plazoleta de comidas, porque
Uno no puede dejarse morir de hambre, pero las tiendas están solas. La gente no tiene capacidad de compra. Entonces, voluntad política es eso. Voluntad política es decir, bueno, yo como empresario pago un poco más en una medida además inteligente, porque ¿para qué producimos zapatos, textiles, para qué producimos bienes y servicios si la gente no tiene capacidad de compra? Es un problema de sentido común. Y precisamente cuando viene la discusión en torno a los temas de paz, ahí es donde nosotros decimos cómo se desarrolla una política, un modelo económico que permita que la gente incremente sus ingresos, que se desarrolle la política de trabajo decente, tan anunciada por la OIT, tan promovida por la OIT. Trabajo decente significa trabajo en condiciones de estabilidad, significa trabajo debidamente pago, significa programas de readaptación profesional, tantas cosas que se tienen que hacer. Seamos sinceros, hoy en día una familia no vive con un salario mínimo legal. La gente tiene que vivir en la economía del rebusque, porque una persona con salario mínimo, una familia de 3, 4 personas con salario mínimo, vive mal, vive en los lugares más marginados, come mal, duerme mal, los niños no consumen el número de proteínas necesarias para que pueda desarrollar toda su capacidad intelectual. Entonces se dice, no, es que los niños de nosotros los trabajadores son bruticos y los de las capas altas son muy inteligentes. No es que sean más inteligentes, es que duermen bien, comen bien, consumen las proteínas que necesitan. Es decir, hacia eso, hacia lo que tiene que apuntar un país. Yo lo digo, si esto no se le pone la debida atención, los procesos de paz pueden ser un salto en el vacío, porque yo también seguí muy de cerca lo que pasó en Guatemala. En Guatemala se firmó la paz, no se construyó la paz. Y entonces hoy en día hay unos fenómenos de violencia peores que cuando estaban en guerra. Se firmó igualmente la paz con el Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador, y hoy la violencia es peor en El Salvador. La precariedad, la gente tratando de huir del país para irse a cumplir el sueño americano, pero pasa en Honduras, pasa en los diferentes lugares, en todo Centroamérica, pasa también en África, y ahí hay una situación que es bueno que la gente lo sepa también. África es menos rica que América Latina, pero es menos desigual. Es que aquí las asimetrías entre quienes tienen todo y quienes no tienen absolutamente nada son cada vez mayores. Es decir, las grandes fortunas. Yo no quiero mencionar a ningún rico en particular, pero aquí hay gente que tiene 10, 12, 14 mil, 25 mil hectáreas de tierra, dueños de bancos, dueños de empresas que cada día acumulan. Yo no sé si será que los van a enterrar con todas sus fortunas y se están peleando quién es el más rico del cementerio. Es decir, yo lo que creo es que aquí hace falta sensibilizar muchísimo más, y eso viene desde el presidente de la República, pasando por los ministros, pasando por los congresistas, que dejen de pensar tanto en su estómago y que piensen más en función de las colectividades. Y eso es a lo que se refería Miriam Luz cuando decía, nosotros coincidimos contigo en cuanto a que aquí hay que aumentar el nivel de conciencia de la gente, porque también la gente, si permanece demasiado impávida frente a todos estos temas, entonces esto no va a variar nunca. Entonces tenemos que luchar, tenemos que trabajar, y no vamos a empuñar un arma, porque no somos matones ni profesionales ni principiantes. Nosotros queremos empuñar el arma de las ideas, de la conciencia, para ver cómo desarrollamos nosotros este trabajo. Vean ustedes, por ejemplo, aquí está Sintramineros. En menos de 3 años ya tienen su propia sede, empiezan a construir sus salones y toda esta cuestión, que esto tiene que servir para la comunidad. El INES, nuestro instituto de formación, estamos pensando en si podemos adquirir también un lote aquí y empezar a construir algo en función de la comunidad, es decir, en función de nuestra población, porque no nos podemos quedar desde las poltronas, entonces simplemente hablando de cambios, pero que todo siga siendo exactamente igual. Hay que ir trabajando. ¿Y se firma la paz? Ojalá se firme. ¿Qué pasa si no se firma? Ojalá se firme. Si no se firma,
va a continuar todo como está ahora. Pero si nos dejamos de matar, eso es un valor agregado muy importante. Pero también volvemos a reiterar, no solamente que se firme la paz y que el señor Timochenko y el señor Santos se ganen el Premio Nobel de la Paz, sino que construyamos la paz en Colombia. Es necesario que construir la paz en Colombia con trabajo decente, con inversión social, preservando el medio ambiente.